Muy buenas y bienvenidos una vez más a Mates y mucho más. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios del área de razonamiento matemático del último examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura. En este caso el área Ciencias 2022-2. Bueno, el primer ejercicio nos dice: en un estacionamiento donde hay motos y automóviles se contaron 80 timones y 200 llantas. Suponiendo que nadie lleva llantas de repuesto, ¿cuántos automóviles hay en el estacionamiento? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden cuántos automóviles hay. Por lo tanto, habría que formar ecuaciones tanto con este dato que nos dan aquí, que hay 80 timones, y con este otro dato que dice que hay 200 llantas. A ver, sabemos que la cantidad de timones es 80, por lo tanto vamos a poner cantidad timones o número de timones es igual a 80. Y además nos dicen que la cantidad de llantas es 200, por lo tanto cantidad de llantas es igual a 200. Bueno, entonces con esto formamos ecuaciones. Además tenemos que tener en cuenta que hay cierta cantidad de autos y cierta cantidad de motos. Entonces vamos a poner que la cantidad de autos, que es lo que nos piden hallar de hecho, es igual a cierto valor X, que es lo que vamos a hallar. Y a su vez la cantidad de motos, vamos a decir que es igual a cierto valor Y. Entonces, vamos a utilizar estos dos valores para reemplazarlos aquí. Nos dicen la cantidad de timones es igual a 80. Entonces, la cantidad de timones totales aquí es igual al número o cantidad de timones ¿de quién? De los autos, más el número o cantidad de timones ¿de quién? De las motos, ¿verdad? Y eso es igual al número 80. Entonces, el número de timones de autos, ¿cómo lo hallamos? Primero multiplicamos la cantidad de timones que tiene un auto por la cantidad de autos totales. Entonces diremos, ¿cuántos timones tiene un auto? Un auto tiene un timón. Entonces, ¿y cuántos autos hay? Hay X autos, por lo tanto 1 por X sería igual a la cantidad total de timones de autos. Entonces, más el número de timones de motos. ¿Cuántos timones tiene una moto? Tiene un timón, multiplicado por la cantidad de motos, que serían Y. Entonces 1 por Y sería igual a la cantidad de timones de motos. Esto es igual a 80. Vamos a dejarlo mejor expresado: 1 por X y 1 por Y. Esto es igual a 80. Por lo tanto, X más Y es igual a 80. Ahora tendremos la cantidad de llantas igual el número de quién, de llantas de los autos, más el número de llantas de las motos. Eso es igual al número de llantas totales, ¿verdad? Motos. Eso es igual a 200. Entonces, el número de llantas de autos, multiplicaremos la cantidad de llantas que tiene un auto por el número de autos totales. El número de llantas que tiene un auto son 4. Por la cantidad de autos sería X, más el número de llantas que tiene una moto son 2. Por la cantidad de motos que hay sería Y. Eso es igual a 200. A todo le podemos sacar mitad, ¿verdad? Mitad, mitad y mitad. Entonces quedaría 4x entre 2, me quedaría 2x. 2y entre 2 me quedaría y. Y 200 entre 2 me quedaría 100. Ahora sí, tengo estas dos ecuaciones y voy a trabajar con ellas. ¿Qué tal si esta ecuación que está aquí la paso abajo? La coloco aquí simplemente. X más y es igual a 80. Y ahora voy a restar en este sentido. ¿Por qué hago esto? Porque lo que me piden es X, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la cantidad de autos? Y por lo tanto yo quiero que la Y, que sería la cantidad de motos, se vayan. Si yo resto en ese sentido, para que todo me salga positivo, entonces se van a ir estos dos, ¿no? Me quedaría 2x menos x, 1x. Y menos y, 0. Es igual a 100 menos 80, 20. Y por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 20, que sería la cantidad de automóviles en el estacionamiento. Clave A. El ejercicio número 2 nos dice hallar el número de hexágonos y nos dan esta figura. ¿De acuerdo? Para esto tenemos que recordar la fórmula del número de segmentos. Sabemos que el número de segmentos, cuando tenemos una distribución de esta manera, separado por puntos, ¿verdad? Es igual a esta fórmula, n por n más 1 sobre 2, que también sería la fórmula de la suma de los números naturales, que se puede deducir de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hallamos estos segmentos? Estos segmentos los hallamos, por ejemplo, primero tomando de un segmento, por así decirlo, de una separación. Diríamos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta n segmentos, ¿verdad? Luego agarraríamos de dos segmentos para formar uno. 1, 2, 3,
4 y así sucesivamente, y se lo sumamos a la cantidad que llevamos anteriormente, y luego agarramos de 3, 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Entonces esa sería la cantidad de segmentos totales y hacemos esa suma hasta llegar a agarrar una cantidad n de segmentitos pequeños, ¿no? De segmentos individuales. Bueno, entonces eso mismo se puede hacer con los hexágonos, con los triángulos, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nos dicen, por ejemplo, algo así? Nos dan esto de aquí, una figura así, un triángulo, ¿no? Separado por varias divisiones. Y nos dicen, hay el número de triángulos. Pues simplemente, si nos damos cuenta, sería la misma estructura. Se toman en cuenta las bases de los triángulos para hallar, porque aquí habría un triángulo, 2, 3, 4, 5 triángulos, y luego comenzamos combinando de 2 en 2. Aquí habría un triángulo, aquí habría otro, aquí habría otro y aquí habría otro. Por lo tanto, nos sale la misma fórmula que el número de segmentos. Si queremos hallar, por ejemplo, el número de cuadriláteros, ¿no? Cuando tenemos algo así, número de cuadriláteros, nos dicen, hay el número de cuadriláteros que hay ahí, pues simplemente contamos las bases, porque si tomamos de 1 en 1, habría 1, 2, 3, 4, 5. Si tomamos de 2 en 2, 1, 2, 3, 4, y así, ¿verdad? Hasta llegar a tomar de 5 en 5, que nada más habría 1. Entonces, ese mismo razonamiento lo vamos a utilizar para el número de hexágonos. ¿Qué tal si tenemos esta figura, por ejemplo, que es la que está ahí, ¿verdad? Llega hasta aquí, digamos que llega hasta aquí, luego se viene hasta acá, luego así. Si nos damos cuenta, en realidad todos están llegando aquí y las bases simplemente están aumentando, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta que también es una separación de varios segmentos aquí sus bases, que podemos contabilizarlos. Entonces, si hallamos el número de segmentos que hay aquí, estaríamos encontrando también el número de hexágonos. Entonces, ¿cuántos segmentos hay aquí? Individuales, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos individuales, o podríamos decir 6 separaciones, ¿no? En otras palabras. Entonces lo reemplazaremos en la fórmula y diremos que el número de segmentos, o en este caso número de hexágonos, que es lo que vamos a hallar, es igual a 6 por n más 1, que sería 7, sobre 2. Recordemos que n es el número de separaciones de segmentos individuales. 6 por 7, 42, entre 2, 21. Clave E. El ejercicio número 3 nos dice cuántos cuadriláteros en total se observa en la figura. Como vemos, también es de conteo de figuras, pero en este caso no hay fórmula que aplicar, sino utilizaremos el método de poner letras en áreas. Por ejemplo, en esta área, que sería este triángulo, A le pondremos letra A, aquí B, C, aquí D. E iremos contando lo que nos piden, cuadriláteros, formado por 1, 2, 3 o hasta, en este caso, 4 letras, ¿verdad? Entonces, con una letra, ¿cuántos cuadriláteros hay? Como podemos ver, la letra D está encerrada, todo el área de letra D forma este cuadrilátero, ¿verdad? Que sería en este caso una especie de trapezoide. Por lo tanto, sería la letra D la única que forma un cuadrilátero con su área. Ahora, si buscamos otro, no encontraremos más. Esto es un triángulo, un triángulo, un triángulo. Con dos letras encontraremos, a ver, por ejemplo, A y B, ¿verdad? Que están formando aquí una especie de paralelogramo, este de aquí. Por lo tanto, A y B. Luego B y C, una especie de rectángulo aquí, B y C. Luego C y D también están formando esta figura aquí, también una especie de paralelogramo, C y D. Y nada más, realmente, esos serían. Y ahora, si vamos de tres letras, ¿cuál encontraremos? Encontraremos A, B y C, que están formando esta figura aquí, que sería parecida a un trapecio recto, ¿no? En este caso, un lado, dos lados, tres lados, todo esto se une, 4. Y si buscamos otro, ya no habría. Entonces sería A, B y C. Y si buscamos con 4, que es el número total de letras, no habría nada, porque si los unificamos todos, estaría toda esta figura que tiene muchos más lados que 4, que es lo que nos piden cuadriláteros, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Por lo tanto, habrían pues 0, ¿no? Entonces con una letra habría 1, con dos letras había 3 y con 3 letras había 1. 1 más 3 más 1 más 0, eso nos da 5 cuadriláteros. El ejercicio número 4 dice, le preguntan a Jorge por su edad y él contesta, mi edad más el doble de ella, más el triple de ella, y así sucesivamente, hasta tantas veces mi edad, suman 4200. Hallar la edad de Jorge. Entonces, plantearemos esto. Diremos que la edad de Jorge es igual a cierto valor X. Entonces, nos dice mi edad, o sea X, más el doble de ella,
o sea, el doble de x, más el triple de ella, más, y así sucesivamente, hasta tantas veces mi edad. O sea, sigue sumando hasta tantas veces su edad. ¿Qué quiere decir tantas veces? Que lo multiplicas por esa cantidad. ¿Lo multiplicas por qué? Por su edad. Entonces sería, como vemos, está diciendo su edad multiplicada siempre por un número, en este caso por el 1, luego por el 2, luego por el 3, y dice que hasta que es multiplicada por tantas veces su edad. O sea, su edad la multiplica por tantas veces su edad. Bueno, ya teniendo esto, entonces nos dice que esta suma es igual a 4200. Entonces tendremos x más 2x más 3x hasta x por x. ¿Qué tal si a todo le factorizamos x? Nos quedaría 1 más 2 más 3 hasta, si a este x por x le quitamos un x, nos queda x. Esto es igual a 4200. Ahora, 1 más 2 más 3 hasta cierto valor n o x en este caso, eso nos recuerda a la suma de los primeros números naturales, ¿verdad? Hasta cierto valor n. La suma de esto, la fórmula, era n por n más 1 sobre 2. En este caso, ¿quién es nuestro n? El último término, que sería el x. Por lo tanto, n vale x. Lo reemplazaríamos y en vez de n por n más 1 sobre 2, diríamos x por x más 1 todo sobre 2. Eso es igual a 4200. Entonces nos quedaría x por x más 1 es igual a 4200 por 2. Lo vamos a dejar así tal cual, 4200 por 2. Bueno, aquí puedo hacerlo de dos maneras. Puedo multiplicar x por x más 1 y nos saldría una ecuación cúbica, ¿no? Una ecuación con exponente 3, lo cual no es la idea, lo cual nos dificultaría el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser darle a este número la forma de esto, un número multiplicado por el mismo, multiplicado por el siguiente, por x más 1. Entonces, 4200 vamos a separarlo. El 2 ya no lo podemos separar más, lo dejamos tal cual. 4200, lo separamos como, haciéndole la descomposición canónica. Le sacamos mitad, sería 2100. Le sacamos mitad, sería 1050. Le sacamos mitad y nos quedaría 525. Ya no tiene mitad, por lo tanto vamos a sacarle tercia. Sacamos tercia y nos sale 175. Ahora, este número ya no tiene mitad, tiene quinta. Le sacamos quinta y nos sale 35. Le sacamos quinta y nos da 7. Le sacamos séptima y nos da 1. Por lo tanto, el número 4200 se puede descomponer como toda esta serie de números multiplicados, ¿no? 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5 por 7. ¿Por qué no lo pongo como exponente? Porque la idea ahorita es agrupar estos números de forma que me dé esto de acá. Entonces, 4200 vamos a ponerlo por x más 1. Esto, 4200, vamos a poner estos números. 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5 por 7 y bueno, por este 2, ¿no? Ahora vamos a tener que buscar unos números que cumplan esta condición. Los que yo encontré fueron agrupando estos números. ¿Qué tal si agrupamos este 2 con 2? 2 por 2, 4. Por 5 me da 20. Por 2 con este 2, 4. Por este 5 me da 20. Y este 3 por 7 me da 21. Por lo tanto quedaría 20 por 20 por 21. Esto es igual a x por x más 1. Por semejanza podemos ver que hay un número multiplicado por el mismo multiplicado por el siguiente. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 20. Clave D. El ejercicio número 5 nos dice: una empresa consume 40% de su materia prima disponible. Lo que le queda excede en 57 kilogramos a lo gastado. ¿Cuántos kilogramos de materia prima disponible tenía la empresa? Entonces, digamos que por ejemplo lo tiene en un recipiente, ¿no? O algo así. Entonces, su materia prima era ¿cuánto? Una cantidad de X, en este caso el 100%, ¿no? Todo. Pero dice que se ha consumido 40%. Entonces, a este X, tú le quitas el 40% del total de su materia prima. Es decir, 40% de X. Y ahora, ¿qué te va a quedar entonces adentro? Ya no te va a quedar lleno el recipiente. Te va a quedar, por ejemplo, hasta aquí. ¿A cuánto? A su 60%. ¿De quién? Del total. Porque si le quitas 40, si tú tienes el 100% de esa cantidad y le quitas el 40% de esa cantidad, ¿qué te queda?
el 60% de esa cantidad, ¿verdad? Eso es lo que estaría aquí. Ahora, nos dicen como siguiente dato que lo que le queda, o sea 60% de X, excede en 57 kilogramos a lo gastado. ¿Qué es lo gastado? Esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir excede? Excede es una resta, es decir, es mayor que esto por estas unidades. Por ejemplo, si nos dicen, ¿en cuánto excede el 100 al 30? El 100 al 30 lo excede en 70 unidades. ¿En cuánto excede el 50 al 20? El 50 al 20 lo excede en 30 unidades. Entonces, pero ¿cómo hallamos esto de aquí? Estos valores que estoy hallando. Lo hallamos restando, ¿verdad? ¿En cuánto excede el 100 al 30 o al 70? Pues en 30. ¿En cuánto excede el 50 al 20? En 30. Entonces, ¿cómo hallamos eso? ¿Cómo hallamos en cuánto excede? Pues restando. En este caso nos dice excede en 57 kilogramos a lo gastado. Entonces, excede a lo gastado en 57 kilogramos. Podríamos leerlo así también. Entonces, excede a lo gastado, que sería 40% de X. ¿En cuánto? En 57 kilogramos. La respuesta no va a salir en kilogramos. Sería 60% de X menos 40% de X. Si al 60% de algo le quitamos el 40% de ese algo, nos queda 20% de ese algo. Y esto es igual a 57. Ahora, el porcentaje sabemos que es lo mismo que decir 1 sobre 100, ¿no? Por eso se le llama por ciento, porque lo divides entre 100. Quedaría entonces, en vez de porcentaje, lo pondré 1 sobre 100, o lo mismo, dividir entre 100, por X es igual a 57. Veinteava aquí, 1, veinteava, 5. X sobre 5 es igual a 57. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, o de otra forma dicho, multiplicamos ambos lados por 5. Nos quedaría X es igual a 5 por 7, 35. 5 por 5, 25, más 3, 28. Por lo tanto, 285 sería la respuesta, clave B. ¿Y qué es lo que nos pedían? Recordemos cuántos kilogramos de materia prima disponible tenía la empresa. Por lo tanto, lo que tenía era X. Entonces ya lo hallamos, ¿verdad? El ejercicio número 6 nos dice, con los dígitos 1, 3, 5 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? ¿Y cuántos sí se pueden repetir cifras? Entonces nos están diciendo que formemos número de 3 cifras. Por ejemplo, números con cifras A, B y C. Como primera condición, o sea, nos piden que hallemos dos cosas. Como primera cosa, que no se puedan repetir las cifras, que sean cifras distintas. Y luego nos piden que hallemos cuántos números habrían de 3 cifras si es que se pudiesen repetir las cifras. Bueno, primero cuando nos piden contar algo, nos piden formar grupos o cosas así, lo que siempre tendremos que considerar es usar la combinación, permutación o variación. ¿De acuerdo? Pero hay cierto criterio para utilizarlo y no estar simplemente probando, ¿no? Aquí les he hecho un esquema que lo pueden encontrar en otros canales, en imágenes de Google quizás, o en alguna separata, ¿no? Que dice, ¿se usan todos los elementos? Siempre tienes que hacerte esta pregunta. Si es que no se usan, no, entonces vendremos por acá, analizaríamos esto de acá. Y si es que sí se usan todos los elementos, directamente tú dirás, eso es una permutación. ¿De acuerdo? Y recordemos que hay varios tipos de permutación. Permutación tal cual, permutación circular, permutación con repetición, ¿no? Entonces, pero si es que se usan todos los elementos, de frente, permutación. Si es que no se usan todos los elementos, quiere decir que vas a formar grupos, ¿no? Entonces, tendrías que preguntarte ahora, ¿el orden importa? Si es que el orden importa, si es que tu respuesta es sí, trabajarás con la variación. Si es que el orden no importa, trabajarás con la combinación. ¿En qué ejemplo el orden se importaría? Por ejemplo, utilizando esto de aquí. 1, 3, 5 y 7 nos dicen que formemos un número de 3 cifras. Si yo formo un número de 3 cifras con el número 135, será diferente a que si yo formo un número de 3 cifras con los mismos numerales 5, 3, 1. ¿Verdad? Entonces, son números diferentes utilizando los mismos numerales incluso. Por lo tanto, el orden se importa, porque si yo lo alterno, cambia el valor. Bueno, entonces como sí importa el orden, no vamos a usar la variación. Tendremos que recordar aquí dos fórmulas. La variación de un número de elementos tomados de k en k, es decir, vamos a formar grupos de k elementos de un grupo total de n, sería igual a n factorial entre n menos k factorial. Y ahora, la variación con repetición de n elementos tomados de k en k sería igual al número de elementos elevado a ese factor k. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el número de elementos totales?
4. El n vale 4. N igual a 4 porque hay 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Entonces, responderemos lo primero. Dicen, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Sería entonces, como ya vimos, se utiliza variación. ¿De cuántos números? De 4 números que nos están pidiendo formar de 3 cifras. Por lo tanto, sería variación de 4 números y vamos a formar grupos de 3, o sea, de 3 cifras. Esto sería igual a n factorial. N es el de arriba, o sea, 4 factorial, entre 4 menos 3 factorial. Todo aquí factorial. Esto es igual a 4 factorial, 4 menos 3, 1 factorial. Entonces, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. Y 1 factorial pues sería 1. Esto es igual 1 por 2 por 3 por 4, 24 entre 1, 24. Ahora, si no recuerdas lo que es un factorial, el factorial era simplemente la multiplicación de los números naturales, empezando desde el 1 hasta llegar al número que te indican aquí. Por ejemplo, sería 1 por 2 por 3 hasta llegar a n. Entonces, eso sería un factorial. Por ejemplo, aquí el factorial era de 4. Multiplicaremos desde el 1, continuando hasta llegar al 4. 1 por 2 por 3 por 4. Como aquí el factorial era de 1, simplemente te quedas en el 1 y ahí está. Ahora, esa sería la primera respuesta. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos formado grupos de 3 tomando 4, es decir, número de 3 cifras tomando 4 cifras, sin repetición, con cifras distintas, porque recordemos, la variación aquí tal cual, esta fórmula de aquí no considera las cifras repetidas. Entonces, ahora aquí ya consideremos las cifras repetidas, porque nos preguntan en la segunda cuántos habrían si se pudieran repetir las cifras. Sería variación con repetición, ¿de qué? De los n elementos, que serían 4, tomados de qué? De k en k, en este caso, ¿de cuánto vamos a tomar? De 3 cifras, ¿no? Vamos a tomar de 3. Y eso sería igual a n, o sea, en este caso 4, elevado a la k, en este caso 3. Entonces 4 al cubo me da 4 por 4, 16 por 4, 64. Clave tiene que tener 24 y 64. Clave A. El ejercicio número 7, que sería el último ejercicio, nos dicen cuántas palabras se pueden formar con todas las letras de la palabra Bamba Marca. ¿Qué es lo que haremos aquí? Como nos piden contar, en este caso, la cantidad de palabras distintas que se pueden formar, utilizaremos también permutación, combinación o variación, según sea el caso, ¿no? Utilicemos el esquema anterior que planteé. ¿Se usan todos los elementos? Preguntémonos. En este caso, vamos a usar todas. Dice, se pueden formar con todas las letras. Entonces, sí se utilizan todos los elementos. Por lo tanto, diremos directamente que es una permutación ya. Esto ni lo analicemos, porque como nos dicen que se utilizan todos, entonces es una permutación. ¿De acuerdo? Entonces será permutación. ¿Pero qué tipo de permutación? Permutación así tal cual, permutación circular, permutación con repetición. ¿Cuál será? Como nos dicen con todas las letras, vemos que hay algunas letras repetidas. En este caso la B se repite 2 veces, la A se repite 4 veces, la M 2 y bueno, la R 1 y la C 1, ¿no? Vemos que hay letras repetidas. Por lo tanto se utilizará permutación con repetición. Y estos números de acá, K, L, P, Q, letras, pero que serán reemplazados por números, serán la cantidad de veces que se repite cada letra. Y este N es el número total de elementos. Entonces sería permutación con repetición. ¿De qué? De n elementos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 10 elementos, que es el número total de letras. Y abajo pondremos la cantidad de veces que se repite cada letra. Empezaremos con la letra B. Se repite 1, 2, 2 veces. Entonces 2, la letra A se repite 1, 2, 3, 4 veces. La letra M se repite 1, 2 veces. Y bueno, la letra R se repite 1 y la C 1, ¿no? 1, 1. Esto sería igual a n factorial, o sea, el número de arriba, 10 factorial, entre 2 factorial, los números de abajo, todos con factorial. 2 factorial por 4 factorial por 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos arriba ser el factorial. ¿Y el factorial cómo era? Multiplicaremos desde el 1 hasta el 10. O bien podremos bajar, hacerlo al contrario, diríamos 10 factorial es lo mismo que 10 por 9 por 8 por 7. Lo estoy haciendo al revés, no estoy comenzando desde el 1, sino estoy comenzando desde el 10. Por 6, por 5, por 4. Y aquí me detengo, porque aquí tendría 4, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? Pero esto de aquí es lo mismo que decir 4 factorial, ¿verdad? O sea, la multiplicación desde el 1 hasta el 4, o sea, el 4 factorial.
Por lo tanto lo dejaremos ahí tal cual, ¿no? 4 factorial para ahorrarnos tiempo. ¿Y por qué lo dejo? Porque veo que acá abajo también hay un 4 factorial y mi intención será eliminarlo. Entonces diré 2 factorial es 1 por 2, o sea 2. 4 factorial lo dejo ahí. 2 factorial, 1 por 2, 2. 1 factorial, 1. Y 1 factorial, 1. Entonces este 4 factorial se va con este de acá arriba, simplemente para no escribir tanto, ¿no? Bueno, acá abajo tendríamos 2 por 2, 4 por 1, 4 por 1, 4. Entonces, ¿qué tal si le saco cuarta y a este 8? Y me quedaría abajo, se van los 2, y me va a quedar cuarta de 8, 2. Entonces nos quedaría 10 por 9, por 2, por 7, por 6, por 5. Multipliquemos todo esto y veremos que el resultado será 37.800. Hasta aquí con la explicación de los ejercicios. Espero que el contenido te haya servido, haya sido informativo, hayas aprendido y te deseo mucha suerte en tu postulación. Muchas gracias por ver Mates y mucho más y será conmigo hasta la próxima. No olvides suscribirte, dejar un comentario, dejar tu like, que así sé que el contenido te está ayudando y te está sirviendo. Muchas gracias y hasta luego.